Hola amigos, compañeros, cuentistas como yo, otra semana más. Y a hoy sí, con Benito Pérez Galdós y su obra Tormento. Vamos allá porque no tiene desperdicio, de verdad que no. Bueno, Benito Pérez Galdós, todo el mundo lo conoce, es el máximo representante de la narrativa realista y naturalista. Dejó a un lado el romanticismo propio de su época y bueno, pues empezó a transitar el camino del realismo y del naturalismo con una maestría bárbara. Su periodo de apogeo, mitad del siglo XIX y final del siglo XIX. Como digo, tiene una capacidad, una expresividad, una capacidad de observar el detalle, las descripciones, de cincelar, de pulir las almas de los personajes, porque nadie como él a la hora de construir personajes, esos diálogos tan ricos, tan nutridos, tan vivos, creó personajes con alma, personajes inmortales. Y yo que he leído Tormento ahora, tantos años después, es una obra viva, es una obra que la lea uno, cuando la lea no queda indiferente y queda satisfecho. Es una propuesta ideal para cualquiera de vosotros. Entonces, Benito Pérez Galdós transformó la realidad del momento de Madrid, de ese periodo, la transformó en puro arte. Era un hombre que, bueno, él comentaba que se levantaba muy temprano, escribía con lápiz porque la pluma le resultaba mucho más incómoda, más tediosa, escribía con su lápiz hasta las 10 de la mañana y entonces luego salía a pasear por Madrid y se dedicaba a la observación. Resultado que nadie puede negar es esa capacidad de llegar al detalle más chiquitito y llevarlo a su obra. Por eso esa verosimilitud, esos personajes tan profundos, tan llenos, colmados, personajes colmados de vida e inmortales, como os digo. Dicen que fue su padre el que lo adentró en el mundo del cuento, del relato, contándole relatos sobre la guerra de la independencia en la que el propio padre participó. Fue un hombre aficionado a la política, sus comienzos fueron liberales, luego pasó a una parte más republicana y finalmente se entregó al socialismo. La primera novela que escribió fue La Fontana de Oro, es una novela costumbrista. También, esto es importante porque fijaros, claro, en aquella época, bueno, pues había muchísima censura, entonces fue propuesto premio Nobel en varias ocasiones, pero su clara postura anticlerical, bueno, pues hizo que los sectores más conservadores boicotearan esta propuesta y no lo consiguió, no hubo forma. Como os comentaba, nos encontramos con una narrativa incomparable, nutrida, fresca, al detalle. Y yo he elegido Tormento, que es una novela la escribió en 1884, pertenece a un ciclo de novelas junto a, bueno, es un conjunto de novelas que trata como tema fundamental la sociedad de Madrid de mitad del siglo XIX. Entonces, las clases sociales, las apariencias, un poco esto. Y forma como un paquete con otra serie de obras de Benito Pérez Galdós, que son la Desheredada, la de Bringas, Doctor Centeno, y yo creo que con estas, sí, y Tormento. Perfecto. Lo curioso y anecdótico es que entre estas obras que os he comentado, comparten personajes, y esto pues es algo singular y atractivo, ¿no? Es algo que a mí me gusta, a mí particularmente me gusta. ¿Qué nos encontramos en Tormento? Bueno, la protagonista se llama Amparo Sánchez Emperador, también conocida como Tormento. Es una chica joven, huérfana y pobre.
Vive con su hermana, que se llama Refugio, y entre ellas no tienen ninguna similitud ni en caracteres, ni físicamente, ni en forma de enfrentarse y encauzar sus vidas. El carácter de Amparo es un carácter encogido, retraído, y esto es lo que le va a complicar la vida a lo largo de la historia. Amparo presta sus servicios como costurera, como sirvienta en la casa de Francisco de Bringas y su mujer Rosalía Pipaón. Francisco de Bringas es un señor encantador, mañoso, bonachón. Sin embargo, la mujer es una mujer excesivamente aguda, pícara, y su único objetivo son las apariencias. El matrimonio no tiene una economía nada pulida, más bien pasan escaseces, pero bueno, sí que es cierto que tienen buenas relaciones sociales y la mujer, Rosalía, se encarga de mantener las apariencias y parecer una familia, bueno, bien económicamente y socialmente. Francisco, el marido, el dueño de la casa, tiene un primo, se llama Agustín Caballero, y Agustín, en una de esas tardes que va a visitar a la familia, a los primos, conoce a Amparo y queda prendado y enamorado de ella. Agustín Caballero fue un indiano que hizo las Américas, pasó muchísimos años trabajando muy duramente y regresó a Madrid con un buen capital. Se enamora de Amparo y le pide matrimonio. Amparo acepta, pero hay algo que le duele, que le martiriza, que le hace la vida imposible. Y es una mancha que tiene Amparo, algo, un secreto que guarda, pero que siente la necesidad de compartirlo con el que va a convertirse en su marido, con Agustín. Sin embargo, como os comento, ese carácter retraído, encogido, hace imposible esa confesión. Las agonías que pasa la protagonista a lo largo de la historia son tremendas. No voy a destripar absolutamente nada, no voy a añadir los otros personajes porque merece la pena que lo leáis. Yo sufrí un montón con la protagonista, empaticé con ella, pero es víctima de su carácter débil y encogido. ¿Qué nos transmite el autor en esta obra? Como digo, no es una excepción. Tormento tiene unos personajes, unos diálogos al detalle, con alma, nutridos, inmejorables. Brilla por la descripción de ambientes. Es que uno, cuando los protagonistas o cualquiera de los personajes va por esas calles de Madrid, es que uno siente que transita por esas calles. Y las penetrantes dotes de observación que os he comentado antes, que pasaba las mañanas observando, escuchando conversaciones ajenas, pues se reflejan en esta obra y en todas las obras de Benito Pérez Galdós, con lo cual tenemos unos diálogos que llegan y que son inolvidables. Y bueno, veremos la crueldad de Rosalía con Amparo, veremos la bondad del marido de don Francisco y veremos ese amor de Agustín Caballero por Amparo. Os lo recomiendo, he disfrutado muchísimo. Voy a continuar con Benito Pérez Galdós porque me parece un autor que hay que saborearlo, disfrutarlo, hay que dejarse arrastrar por ese, además tan nuestro, ¿no? Porque al final nos entrega ese trocito de esa España, de ese siglo XIX, que es nuestra historia y que como él, nadie mejor para describirla y compartirla y entregárnosla. Así que con Tormento me despido. Besos. Como siempre digo, un momento, quien haya leído Tormento que me lo diga, que me diga cuál ha sido su opinión, su sensación, sus emociones. Y bueno, si os ha gustado, os suscribís y la semana que viene más. Besos y hasta la próxima, compañeros.